También estoy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar con Esdras 4. Ya llegamos al capítulo 4. La verdad se me ha hecho muy rápido. A mí me está gustando, no sé a ustedes. ¿Sí? ¿De veras? No lo digan por puro compromiso, nada más por hacernos sentir bien a los pastores. La verdad es que es un libro muy bonito, tiene mucha historia, tiene mucha enseñanza. Y bueno, déjenme hacer una breve introducción para ver el contexto de por qué estamos ya en Esdras 4. Bueno, Esdras nos narra cómo el pueblo de Israel fue deportado. Nos narra por qué llegó a Babilonia. Y la razón fue por desobediencia, por no tomar en cuenta la palabra de Dios, por idolatría, por ignorar lo que el Señor les había dicho, que no quería que adorara a otros dioses. Y el pueblo de Israel decidió abrazar las costumbres de otros pueblos. Y entonces fueron tomados cautivos, Dios lo permitió, fueron tomados cautivos y se los llevaron muy lejos de su ciudad, muy lejos de sus costumbres, lejos de su Dios, del lugar donde adoraban a su Dios. Y bueno, fueron deportados por 70 años, ¿sí? Y esta deportación fue en el imperio de Babilonia, y cuando el imperio de Babilonia cae, toma su lugar el imperio medo-persa. Y bueno, Ciro, el rey de Persa, en su primer año de gobierno, lo que hace es dar un decreto en el que decía que todo israelita judío que deseara regresar a Jerusalén podía hacerlo para reedificar el templo de Dios. Y bueno, les da esta libertad para hacerlo. Entonces sale un grupo, no es toda la nación, sale un grupo de personas de la tribu ¿de quién? De Benjamín y de Judá. Muy bien, Gabo. ¿Y son guiados por quién? Por Zorobabel. Gabo estudió muy bien. Y entonces no fue toda la nación la que regresó, solamente fueron ellos, y regresan con el propósito de reconstruir el templo y restablecer el lugar de adoración, el servicio de adoración de la nación. Entonces es un mensaje muy bonito, pues que nos recuerda la importancia de estar juntos, de estar presentes para adorar a Dios, de retomar eso que se había dejado de hacer y que es vital y que es importante para el pueblo de Dios. Y entonces, esto nos recuerda cuando tú y yo fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Y en estos 3 primeros capítulos vimos que lo primero que se construye es el altar, ¿sí? El altar es ese lugar donde se pueden hacer sacrificios para ofrecerlos a Dios. Y vemos otra vez que hay sentimientos encontrados, porque aunque ya están otra vez levantando y restaurando el templo, pues no se parece para nada a ese lugar que Salomón había edificado, había levantado con todos esos lujos y todas esas cosas preciosas. Pues está lejos de parecerse al templo de Salomón, al que le dedicó muchos años, pero otra cosa que también los tenía así como achicopalados, como que no sentían mucha alegría, pues era que no estaban todos los que eran, ¿no? Muchos de ellos, como ya dijimos, pues se quedaron, unos muy contentos, ya muy amoldados déjenme usar este término sin que nadie se sienta aludido, se quedaron allí en su nueva normalidad, ¿sí? Ya muy contentos. Y bueno, esto provocó un celo y le costó trabajo a la gente que estaba ahora reconstruyendo el templo. Y miren, queramos o no, esto nos hace reflexionar y nos hace meditar, ¿sí? En lo que estamos viviendo, en el mundo presente,
en lo que en la actualidad estamos viendo que ocurren en todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Y bueno, cualquier parecido con la realidad, pues es mera coincidencia, porque la verdad es que no podemos comparar lo que hemos vivido en esta pandemia con la deportación que sufrió o padeció el pueblo de Israel. Pero en nada se le compara, ¿no? Ellos estuvieron 70 años, tuvieron 70 años de exilio, estuvieron fuera 70 años. Nosotros llevamos un año y no salimos de nuestras casas. En realidad hemos estado con todos nuestros lujos, con todas nuestras comodidades, y ahora te pueden llevar hasta la comida a la puerta de tu casa si tú llamas y tienes ese servicio, ¿no? Pero estamos lejos siquiera de parecernos en algo a lo que padecieron ellos, pero siempre en la palabra de Dios, siempre va a haber cosas que el Señor nos hable, que nos muestre. Y bueno, aquí lo que vemos es que se levantó un altar y empezaron a echar los cimientos para construir el templo. Y va a ocurrir algo que vamos a leer ahorita, ¿sí? Abre tu Biblia, por favor, en Esdras 4. Vamos a Esdras 4. ¿Todos traen su Biblia? Muy bien. Bueno, quisiera que antes oráramos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable esta noche. Bendito Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, yo te pido que nos hables esta noche, Señor. Que nuestra fe crezca, que nuestro ánimo se afirme, que nuestro gozo por ti sea grande, que la alegría de estar juntos sea permanente, Señor. Que todos podamos valorar todo lo que nos has dado, todo lo que nos has bendecido. Que haya un corazón agradecido de cada uno de nosotros, porque tú has sido bueno en medio de nosotros. Tú has tenido misericordia, tú nos has tratado con compasión, con benevolencia, y yo te ruego, Señor, que esta palabra nos afirme, nos edifique, nos haga crecer y nos haga conocerte más. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, tengo buenas y tengo malas noticias. ¿Cuáles quieren primero? ¿Malas noticias? ¿Por qué les gusta primero pedir las malas? Ándale. Sí, se queda un buen sabor ya al final, ¿no? Ok, entonces vamos con las malas noticias. Quiero decirte que estás en problemas, hermano. Estás en problemas, ¿sí? Porque tienes un enemigo de tu alma, un enemigo que te odia. Es un enemigo que va a hacer todo lo posible por hacer tu vida miserable. Sí es mala noticia, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de este enemigo? Apartarte de Dios, quiere desanimarte, quiere que dejes de orar, quiere que dejes de congregarte. Este enemigo quiere que pierdas el gozo. Y bueno, también quiere que pierdas la paz y el amor que le tienes al Señor. Y bueno, es una realidad, no solamente los estoy espantando, van a decir, ay, qué exagerado. Pero es una realidad. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que has confiado en Cristo, que le has entregado tu vida al Señor y que has comenzado a caminar con el Señor, no te ganaste uno, sino te ganaste 3 enemigos que van a estar constantemente atosigándote. ¿Cuáles son esos enemigos? Son 3. ¿Quién me dice cuáles son? El mundo, muy bien, Abby, ¿cuál otro? La carne, ¿sí? Y Satanás. Esos son los 3 enemigos de Dios, y cuando tú eres hijo de Dios, en automático esos enemigos son tus enemigos. Entonces, el mundo, como decía Abby, lo vemos en Santiago 4:4, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cuando habla del mundo, no está hablando del planeta, no está hablando del planeta Tierra o del mundo como el hemisferio,
no está hablando tampoco de la gente del mundo como lo hace Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se refiere a ese mundo de personas, sino que se refiere al sistema de creencias, ¿sí? A las filosofías del mundo, a cómo piensa el mundo, se refiere a los valores que hay en el mundo, a lo que le da importancia a la gente aquí en el mundo, lo que desea, lo que persigue, lo que adora. Y bueno, esa amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y aunque no somos del mundo, nosotros no somos del mundo, nosotros somos pasajeros en este mundo, estamos aquí en el mundo, estamos viviendo aquí en el mundo. ¿Sí están conmigo? Ok, entonces ya comprendimos quién es este enemigo. Otro adversario es Satanás mismo, ¿sí? En 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9, nos habla de Satanás como nuestro adversario, y ahí la Biblia nos invita a orar y a velar y orar. No te duermas porque tienes un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es Satanás. Y en tercer lugar, nos enfrentamos constantemente con nuestra carne, con nuestra concupiscencia. Romanos 8:7 nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, esa carne es nuestra naturaleza pecaminosa, y aún siendo redimidos ya por Cristo, tenemos una naturaleza caída, y esta es la mala noticia, ¿sí? Que esos enemigos no te van a dejar en paz ni un solo día. Pero la buena noticia es que esos enemigos están derrotados, están vencidos. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, yo quiero que estudiemos, que comencemos este capítulo 4 con esta perspectiva. Vamos a tratar de entender esta porción de las Escrituras entendiendo que tenemos esos enemigos, ¿sí? Entonces vamos a los primeros 2 versículos del capítulo 4 de Esdras. Dice así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Quiénes son estos que vinieron con el pueblo de Israel? A ver si pusiste atención. Son enemigos del pueblo. Pero fíjense lo que dicen: oyeron los enemigos de Judá y de Benjamín y les dijeron: vamos a trabajar con ustedes. ¿A poco así llega el enemigo? Así de buena onda. Pues estos se querían hacerlos buena onda, ¿no? Y llegaron así con esta coartada a decirles: vamos a edificar juntos el templo, ¿sí? Vamos a hacerlo juntos. Y normalmente, ¿cuáles son sus argumentos? Todos los caminos llevan a lo mismo. No pasa nada. Podemos hacerlo en armonía. Sí, somos sus enemigos, pero podemos hacerlo juntos. No sean duros. Déjenos trabajar con ustedes. Pero la Biblia dice que eran sus enemigos, los enemigos del pueblo de Israel. Y bueno, de alguna manera esto nos permite ver, nos permite representar cómo el mundo opera, cómo piensa el mundo, cómo actúa, cuáles son sus tácticas, ¿no? Y bueno, y si estamos en una guerra espiritual, pues es interesante, es importante estudiar cuáles son las tácticas del enemigo, cómo el enemigo va a usar sus estrategias para atacarnos.
Y bueno, aquí está muy claro, la primera táctica del enemigo es hacerte creer que puedes ser amigo del mundo. Esa es la primera táctica del mundo, hacerte pensar que no pasa nada si tú eres amigo del mundo. Es decir, que tu estilo de vida sea como el mundo lo propone, con sus ideas, con sus valores, con sus ideologías de este mundo, y no necesariamente te va a decir que está mal. No, o sea, no pasa nada. Puedes adorar a Dios, puedes venir, servir en la iglesia, pero pues todo lo demás lo podemos hacer igual. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el mundo constantemente nos va a sugerir que está bien que seas cristiano, está bien que adores a Dios, pero que puedas seguir en la sociedad y teniendo las amistades y que puedas tener alianzas con el mundo sin ningún problema. Que puedas edificar junto con otras personas que no creen, ciertas tareas, y bueno, y no tienes por qué sacarlos de su vida, ¿no? Esta es la idea del mundo. Entonces vamos por favor al versículo 17, vamos a pasarnos hasta allá, porque aquí en este versículo 17 la Biblia nos deja ver que estos que se acercaron, estos que la Biblia está marcando como enemigos, son samaritanos. Fíjense lo que dice el versículo 17. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller de Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria. ¿Sí? Entonces esto nos dice que estos vienen de Samaria. Y a los demás del otro lado del río, salud y paz. ¿Qué onda con los samaritanos? Creo que hace 8 días Gabo preguntaba qué onda con ellos, quiénes eran. Bueno, vamos a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes 17, versículo 24. Aquí nos va a dejar, esta cita nos deja ver el origen de los samaritanos, de los que ahorita en Esdras les está llamando que son enemigos del pueblo de Israel. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, pongan mucha atención, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta no de Cuba, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, ¿sí? En lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, estos son los samaritanos, estos son los enemigos del pueblo, ¿sí? Entonces, en el verso 33, de aquí de este mismo capítulo 4, vamos al verso 33, dice que estos samaritanos, que estos enemigos de Dios, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Aquí ya me descuadró completamente la onda, ¿sí? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que temían a Jehová y adoraban a sus dioses? Entonces esto me está ya abriendo un panorama de por qué, de cómo pensaban, ¿no? De por qué se acercaron así y dijeron, sí, venimos con ustedes, somos enemigos, pero venimos a edificar el templo de Dios. Entonces, estos eran politeístas, es decir, esta era la costumbre que traían de aquellas naciones de donde habían sido tomados, de donde habían sido trasladados, y adoraban a muchos dioses. Una de las naciones que es politeísta es la India. Estaba leyendo el dato y yo esperaba, ya había oído de uno de los pastores aquí los martes que tenían muchos dioses, que ellos pues, le abren la puerta a todo, ¿sí? A cualquier deidad. Pero me sorprendí porque dice que ellos reconocen a 3.300.000 dioses. Así están en la India. Tú les puedes hablar de Jesucristo y te dicen, sí, 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 y lo aceptan y lo reconocen y no hay problema. Y te vas contento creyendo, pero tienen otros 3.299.000. O sea,
adoraban a muchos dioses. Entonces, quiero que notes, por favor, la mezcolanza que ellos tenían. O sea, no les importa mezclar doctrinas, dioses. Para ellos no pasa nada, lo pueden hacer. Pero es lo mismo que pasa hoy, ¿sí? Mucha gente ni teme a Jehová, ni temen a sus dioses. Ni sirven a uno, ni sirven a otro. Andan ahí por la vida abrazando lo que sea, lo que venga, no pasa nada. Así muchos caminan. Entonces, estos que se acercaron querían ser compañeros, ¿sí?, en la construcción del templo. ¿Con qué idea? ¿Cuál creen ustedes que era el propósito por el cual se acercaron así en buena onda a decirles, yo quiero construir con ustedes el templo? ¿Era con un buen propósito? ¿Por qué advierte la palabra que eran, empezando dice, los enemigos de Israel? ¿Por qué? Querían arruinar lo que el Señor les estaba permitiendo edificar, ¿sí? Querían manejarlo a su conveniencia. Era una propuesta para unirse, para construir el templo, pero en realidad era una movida política. ¿Conocen a gente así? Que es política, que son amañados, que te ofrecen ayuda. En algún momento aquí han llegado gente así que está en la política y nos dicen qué servicio quieren, lo que gusten, y sabemos, ¿no?, cuáles son las intenciones, y al rato pues andan allí vendiendo el voto y cosas así. Entonces, vamos ahora al versículo 41, de aquí mismo del capítulo 4. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes. Perdón, Segunda de Reyes 41. 17:41. Así temieron a Jehová, ¿sí?, aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacían hasta el día de hoy. El micrófono aquí para el pastor Guillermo, por favor. Gracias. Amados hermanos, creo que independientemente de considerar la historia, que es importante, estudiar la Biblia requiere analizar la tipología que se presenta en la misma y la relación que pueda haber en función del tiempo que nosotros vivimos y de nosotros como creyentes ahora. A mí me sorprende la expresión que está analizándose o comentándose en este momento. Es muy duro lo que voy a decir, pero dice que vamos a volver a la cita bíblica, por favor. Es el 17. Segunda de Reyes 17. Segundo de Reyes 17, 41. Dice, fíjense, ¿cuál era la característica de estas personas? Temieron a Jehová aquellas gentes, pero al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Aquí nos está presentando la palabra una dualidad de actitud. ¿Qué es una dualidad? Es esto y aquello. A mí me da temor, pero me da tristeza, me da preocupación de que esto se llega a vivir en nosotros, fíjense. Y para ser honestos, creo que en todos. En unos más y en otros menos. Porque podríamos parafrasear esto diciendo que nosotros creemos en Dios
tememos a Dios, amamos a Dios, pero al mismo tiempo ¿sí se alcanzan a ver hacia dónde voy? Ahora, aquí el asunto es, al mismo tiempo que, ahí dice que ellos servían, así como temían a Dios, servían a sus ídolos. Fíjense el paralelismo que podría haber en nuestras vidas hoy. Lo digo con vergüenza, hermanos, y lo digo con temor, pero lo digo para que nosotros todos, cada uno, aquí no se exenta a nadie, reflexionemos sobre este punto. Si yo les preguntara si ustedes aman a Dios y creen en Dios, yo no dudo que ustedes dirían que sí. Pero, y aquí estoy hablando también yo, ¿habrá en nuestras vidas en un momento dado una dualidad de actitud? ¿Una dualidad de sentimientos? ¿Es posible? Aquí dice de ídolos y literalmente se refería a figuras de piedra, de oro. En este tiempo nosotros no vamos a hincarnos ya ante esas figuras, al menos los que hemos creído en Cristo. Pero lo que me preocupa es que pueda haber una dualidad de todas maneras en nosotros y que no hubiera diferencia en un momento dado. Cada uno de nosotros sabe qué ídolos podríamos estar teniendo. Vamos para allá. Ahora, se habla también de con qué facilidad puede ser uno envuelto por la invitación de algunos para caminar juntos, haciendo lo que sea. Porque eso es lo que aquí también se está considerando. Por ejemplo, miren, ¿cuántos de ustedes pueden tener amigos que son muy buenos amigos, aunque no quieren saber nada de Dios? No creo que esté yo jaloneando mucho el asunto. Quizá tu mejor amigo, lo he dicho en otras ocasiones, sea una persona que no quiere saber nada de Dios, pero es tu mejor amigo. Y cuando en la vida tú caminas con alguien y te dice, pues vamos, hagamos esto y lo otro, y tú consientes en actuar o en hacer lo que aquella persona te está invitando a vivir, por un lado tú dices, bueno, yo soy cristiano y eso no lo voy a dejar nunca, pero ¿qué tanto es o qué problema hay en que yo pueda convivir también con mis cuates, aunque no tengan a Cristo ellos? ¿Alcanzan a ver lo que quiero decir? Esa dualidad peligrosa, pero a la vez, esto que estamos estudiando nos habla de no estar bien definidos. Me recuerda a Josué cuando se despedía del pueblo y les dijo, ustedes escojan a quién sirvan. Si a los dioses de allá que ustedes tuvieron antes o a los de acá. Pero quiero que sepan, dijo Josué, que yo, y ahí sí dijo el primero, yo y mi casa serviremos al Señor. En él no había una dualidad, ni aceptaba tampoco que hubiese gente con la cual él pudiera convivir, aunque ellos pensaran diferente. Vamos a estar viendo ahorita en el estudio cómo ellos, qué respondieron cuando propusieron trabajar juntos, por ejemplo, en la edificación del templo. Yo no sé si recuerden cuando estudiando hace algunos meses o semanas atrás, les decía que nosotros como creyentes debemos ser muy cuidadosos de quién recibimos ofrendas, por ejemplo. ¿Se acuerdan que lo comentaba? ¿Se acuerdan que hasta un ejemplo di de algunas personas que no queriendo saber nada de Dios están dispuestas a cooperar y ayudar? Y yo les dije, nosotros no podemos aceptar dinero de nadie que no sea hijo de Dios, y menos para la obra. Vamos a avanzar. Vamos a continuar
Porque recuerden lo primero que les mencioné. Ahorita estamos analizando a los enemigos. Estamos analizando cómo el mundo tiene sus tácticas y cómo, pues no le importa que seas cristiano, ¿no? O sea, no pasa nada si sigues tú pues con tu relación con Dios mientras continúes con la relación conmigo, ¿sí? Y tú puedes honrar a Dios, pero también disfrutar de lo que la gente en general disfruta. Todos dicen, pues, ¿qué tiene de malo? Y bueno, ¿cuáles son esos ídolos que hay en el mundo? En el mundo lo que se adora es el dinero, se adora el placer. Y bueno, esos son los ídolos del mundo, y el mundo te dice, no tienes nada de malo lo que el mundo hace, ¿sí? Pero Dios dice en Romanos 12:2, no vivas como el mundo vive. No lo dice exactamente así, pongan Romanos 12:2, pero este es exactamente el mensaje. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no te conformes a este mundo. La Biblia enseña al respecto que no es posible tener al mundo como amigo y al mismo tiempo caminar con Dios. No es posible, ¿sí? No puedes servir a dos riquezas, dice la Biblia. No podemos tener dos amos al mismo tiempo. Con uno vamos a quedar mal. Y cuando vemos en Deuteronomio que el Señor nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, se está refiriendo a uno. Y le dice al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la instrucción del Señor. Entonces, las preguntas, y esto es muy importante, que nos debemos hacer son estas. ¿Existen otros señores en alguna área de nuestra vida? Y no las respondas tan rápido. No digas, ay no, ¿cómo crees? Dios me libre. No, considerémoslo. ¿Existen otros señores en alguna área de nuestra vida? ¿Gobiernan mi manera de pensar, mis afectos, mi voluntad, mi diversión, mis planes? ¿Son gobernados por quiénes? ¿Por qué? ¿Estamos viviendo como los samaritanos? Puedo estar de un lado, puedo estar del otro, puedo venir aquí, puedo estar también en la de allá, puedo estar con los amigos del mundo, con los del trabajo, en las diversiones, de lo que sea. Y luego vengo aquí, no pasa nada y tomo la cena del Señor. Qué rico, ¿no? Qué padre. Pero, ¿adoro a Dios? ¿Estoy adorando a Dios? ¿O estoy adorando a otros dioses en otras áreas de mi vida? ¿Gobierna alguna otra cosa o alguna otra ideología en tu vida? Son muy importantes estas preguntas, hermanos, y debemos contestarlas sinceramente, cada uno, contestarlas, y debemos tomarnos un tiempo para hacerlo. Meditar, reflexionar, examinar nuestro corazón. Así es. Y quiero decirte algo que tenían en ese tiempo de Esdras el pueblo de Israel y que tenemos hoy nosotros. Tú y yo somos una fábrica de ídolos. Tú y yo fácilmente nos enganchamos y nos dejamos llevar por cosas que nos apasionan, y es muy fácil que de repente ya tú pongas en el lugar de Dios otra cosa que no es Dios, ¿sí? Y el mundo lo sabe. Y el mundo va a echar mano de eso para volvernos contra Dios, para apartarnos de Dios. Vamos a regresar ahora a nuestro texto. Vamos al versículo 3, por favor, de ahí de Esdras 4. Y vamos a ver la respuesta precisamente que el pueblo de Israel tuvo. ¿Sí? Dice Zorobabel, Jesúa
y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. La verdad es que fueron muy prudentes espiritualmente, ¿sí? Ahora, esto también, si ellos hubieran decidido que sí, a esto también le podemos llamar yugo desigual. Normalmente relacionamos el yugo desigual con las parejas que establecen una relación cuando uno es creyente y el otro no es creyente. Y eso es yugo desigual, pero no es el único yugo desigual que existe. Cuando yo establezco lazos de compromiso con el mundo, pongan atención, con su manera de vivir, con sus valores, eso también es otro tipo u otra forma de yugo desigual. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo hacemos vínculos de una manera muy fácil, vínculos irrompibles, fuertes con el mundo. Fácilmente hacemos vínculos con el mundo, con sus maneras de pensar, con sus maneras, con las personas del mundo, ¿sí? Y esto significa entonces, ya me está llegando aquí la pregunta, así como por ósmosis, ¿y entonces qué? ¿Ya no voy a hacer luz en medio de este mundo? Porque estamos aquí para hacer luz. El Señor no nos dijo que nos sacaría del mundo, que no nos quiere separarnos del mundo, y eso es cierto. Pero, ¿entonces voy a dejar de tener amigos y que no sea yo una influencia para ellos? No, no significa eso, fíjate. No significa que te aísles, no significa que te apartes y que estés en la escuela aislado y que estés con tus vecinos sin hablarle a nadie y que no saludes a nadie. No estoy diciendo eso. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿quién está siendo influencia en esa sociedad, en esa amistad, con todo lo que se planea, con todo lo que se dice y con todo lo que se hace? ¿Quién es la influencia de esa relación? Ojalá y seas tú. Ojalá y seas tú el que esté moviéndole el piso a esa persona y le esté confrontando y le esté diciendo que su manera de vivir y su manera de comportarse y su manera de pensar no le agrada a Dios, y que eso pueda ser motivo para que él conozca del Señor. Ojalá y sea así. Pero muchas veces nos encontramos con los amigos, con los compañeros en el trabajo, con los jefes en el trabajo, que tienen un pensamiento contrario a Dios, que no les importa, que son ateos y que fácilmente y a los cuatro vientos lo dicen y lo mencionan. Y nosotros muchas veces, aunque seamos cercanos a ellos, no tenemos la valentía de poder confrontarlos y decirles que eso es reprobable a los ojos de Dios. Acérquense aquí con Gabo, acérquenle el micrófono, por favor. Aquí en Santiago 4:4 también nos menciona algo de esta parte. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la enemistad contra Dios? Espérame, lenta. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y precisamente es de esto mismo, o sea, ¿cómo podemos, porque aquí Santiago lo está escribiendo a gentes que ya conocían del Señor, y les está diciendo: oh almas adúlteras, o sea, precisamente porque estaban teniendo una relación muy estrecha con el mundo. Y incluso W.A. Tozer dice que muchas veces el precio por ser fiel servidor de Dios es la soledad. No porque nosotros nos apartemos, sino por defender la causa del Señor, y no adulterar precisamente el mensaje y no amoldarnos a los demás. Sí, gracias, Gabo. Entonces,
lo que estamos viendo aquí es que cualquier invitación, cualquier filosofía o idea del mundo, yo debo rechazarla. ¿Sí? La primera táctica aquí en Esdras del mundo falló. Fue a presentarse de un modo amistoso, fue a presentar una alianza, así como que pues, ustedes pueden seguir adorando a Dios, pueden ser cristianos, pero pueden seguir caminando con nosotros, o sea, les vamos a ayudar. Y entonces, ahora vamos a ver la segunda táctica que ocuparon. Vamos al verso 4, al verso del 4 al 6. Sí, antes vamos a escuchar. Antes de ir al verso 4, para continuar con lo anterior, fíjense qué interesante, Jeremías, que fue un profeta también muy celoso, está diciéndole al pueblo rebelde, al pueblo que se había apartado del Señor: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Sí, ahí está. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Ok. Dice el verso, del verso 4 al 6, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, que se quitaron la careta. Esa careta de amabilidad, en donde venían así en buena onda a decirles, hagámoslo juntos. Cuando les dijeron que no, ya se pusieron rudos, ¿sí? Ya se pusieron en otro plan. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy en día. Miren, por mucho tiempo, tú podías libremente expresar que eras hombre y las mujeres expresar que eran mujeres. Y podías con libertad expresar que no era correcto y que no estaba bien y que no veías bien el ser homosexual, ¿sí? Con toda libertad lo podías hacer. Hoy tú te atreves a hacer eso y luego te tachan de homofóbico, si bien te va. Eso ya era al principio. Hoy en día ya está grueso, demandas, persecución, y ya se pone más gruesa la cosa. Pero fíjense qué más hicieron, aparte de intimidar y atemorizar al pueblo, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, y todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío de Persia, estamos hablando de 2 reinados, y en el versículo 6 dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. La segunda táctica ya es más hostil, ya es más abierta, y estas son las modalidades que este mundo tiene para tratar de impedir que sigamos edificando en el reino de Dios. Sí. Consejeros para frustrar sus propósitos. ¿Quién? Consejeros del pueblo. Del pueblo de Israel. Gente de arriba del pueblo, gente que guiaba, los guiadores del pueblo. Así es, con Zorobabel y con ellos. Los que aconsejaban al pueblo. Con ellos vinieron. Imagínense, lo voy a poner en un ejemplo, que alguien viniera y nos ofreciera dinero aquí a los pastores para que digamos lo que ellos quisieran. Bueno, déjenme decirles algo de eso. Por ejemplo, hoy en día todo este movimiento lésbico gay está avanzando muy fuertemente, y para la iglesia tradicional ha sido muy fácil, por ejemplo, identificar a un líder y acercarse a ese líder y negociar con ese líder. Pero con la iglesia evangélica está siendo muy complicado. ¿Por qué? Porque
pues no hay uno que nos represente. O sea, nos representa a Cristo, pero no hay uno en la tierra con el que puedas venir a negociar. No hay uno con el que puedas venir a sobornar y decirle, mira, se va a hacer esto y tú no vas a decir nada y vas a seguir adelante. Con la iglesia evangélica se han topado muchas reformas, se han echado para atrás muchos cambios, muchas iniciativas que están tratando de llevarnos precisamente a que esto se respete y a que esto lo abracemos y que todos convivamos y que aquí pueda haber pastores gays, casados, del mismo sexo, sirviendo, cantando y haciendo lo demás como si nada. O sea, saltándose lo que el Señor establece y queriéndonoslo imponer. En algunos países ya lo lograron, hermanos. Sobornados. Pero la iglesia funge un papel muy importante. Nosotros con la palabra de Dios estamos resistiendo todo ese ataque del enemigo. Eso es el mundo queriéndonos comer, es el mundo queriéndonos envolver en sus filosofías y en sus ideas. Entonces, la Biblia nos dice que los mismos padecimientos que enfrentamos los van a enfrentar todos los hermanos en el mundo. Entonces, cuando esto te suceda, no te tires al piso y no digas, ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? En realidad, pues no eres el único que está pasando por esta situación. Y entonces, algo que la Biblia nos asegura es que si quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vas a padecer persecución. Esto la Biblia lo establece así. Y hay tipos de persecución, ¿no? No necesariamente te van a quemar, te van a matar y te van a quitar todas tus propiedades. También las burlas es una forma de que haya persecución, los apodos, y pueden ser muy hostiles todo el bullying que le puedan hacer a una persona. Pero los sobornos a las autoridades para que se hagan leyes y reformas, eso también es parte de lo que estamos viviendo hoy en día y que con esto quieren frenar el reino de Dios. Y si es necesario, van a privarnos de nuestra libertad. Y ya también sucedió. Pastores que están en la cárcel por precisamente decir esto desde el púlpito. Entonces, si te opones a las ideologías de este mundo, ya está sucediendo y no es algo que esté inventando. La pregunta es, ¿en algún momento se ha presentado esta adversidad en contra de ti o de tu persona? ¿Ha llegado en algún momento de tu vida que tengas que ser confrontado con esto? Porque si para el mundo mi estilo de vida es aceptable, ¿saben qué? Pues algo está mal. O sea, si tú andas moviéndote en el mundo como pez en el agua y no pasa nada, pues quiere decir que entonces no estás viviendo bien tu cristianismo, porque es confrontar esas cosas, es rechazarlas, es detenerlas, es no hacer enlaces con el mundo y todas esas cosas, ¿no? Entonces Jesús dijo, cuando los hombres te desechen, cuando los hombres desechen tu nombre por causa mía, dijo Jesús, gózate, porque tu recompensa será grande en los cielos. Cuando esto suceda, gózate, gózate. Y entonces, en nuestro relato, tristemente, el resultado de esta táctica tuvo su resultado. Vamos al versículo 24, al último versículo del capítulo 4. Dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo, el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Ganó el enemigo. En esta ocasión, ganó el enemigo. El pueblo de Dios dejó de caminar con el Señor, dejó de edificar la casa de Dios.
Y no leímos los versos del 7 al 23. Estos versos, aquí se abre un paréntesis, narran sucesos posteriores al momento que se está narrando el capítulo 4, y esto lo voy a dejar para la siguiente semana. Pero síganme, por favor, y espero que no los confunda. Quiero aprovechar estos 2 minutos y que no se pierdan. En el versículo 5 de aquí del capítulo 4 dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y el reinado de Asuero. O sea, no fue una semana de oposición, no fue un año de oposición, fueron 3 reinados los que estuvieron allí sobres. Había otro en medio, Cambiases, que no se menciona. Ajá, pero se va a mencionar aquí, en los versos del 7 al 23, nos narran los sucesos del rey Artajerjes, ¿sí? Ajá, y por eso lo quiero mencionar aparte, pero este paréntesis precisamente que estamos apartando nos deja ver y nos va a permitir estudiar al segundo enemigo. ¿Cuál es el segundo enemigo, Abby? Satanás. Es el segundo enemigo. Y entonces, solo quiero mencionar esto de Satanás. Satanás puede usar al mundo para lanzar ataques y resistencia que nos hagan claudicar, ¿sí? Y Satanás también puede tentar nuestra propia carne. Este es el reino de Satanás. ¿Sabe lo que nos gusta? ¿Sabe lo que nos tenía cautivos en otro tiempo? ¿Sabe cómo nos comportamos? Y puede apelar a nuestra carne para desviarnos. Entonces, otra cosa que tiene Satanás como enemigo, su arma favorita de Satanás, la vamos a ver precisamente en estos versículos del 7 al 23, pero solo quiero mencionar, solamente lo quiero mencionar así. Satanás es el padre de la mentira, ¿sí? Y él no va a dudar para venir a usar lo que sea para acusarte, aún va a usar la verdad. ¿Cómo? Sí, fíjense. Si tú quieres edificar la casa de Dios, si tú eres cabeza de tu casa, puede venir y te puede decir: pero tu matrimonio está deshecho. ¿Cómo quieres edificar la casa de Dios si ni siquiera estás bien en tu matrimonio? ¿Sí? Y te puede decir: ¿y tus hijos? ¿Cómo se comportan tus hijos? No te obedecen en nada. ¿Qué puedes tú edificar de la casa del Señor? ¿Qué puedes levantar de la casa de Dios si ni siquiera tienes trabajo, lo acabas de perder porque eres un irresponsable? Así es como ataca Satanás, con verdades, pero no es toda la verdad, ¿sí? Vamos por favor rápido a Apocalipsis 12:10. Ya se me acabó el tiempo, pero quiero aprovechar esto último. Dice en la última parte de Apocalipsis 12:10: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Escucha esto, por favor. El que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuánto? ¿Cada cuánto? Día y noche. No te quepa duda que el enemigo va a usar cualquier cosa para acusarte. ¿Sí? Versículo 11. Y ellos le han, ¿qué cosa? Vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre. La sangre derramada del Cordero, ¿sí? El Cordero y la palabra de testimonio de ellos. Esto es lo que es la otra verdad, la otra parte importante. Pero Cristo en la cruz ha borrado todos nuestros pecados, hermano. Entonces, esas son las buenas noticias. Él nos ha borrado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que tenemos licencia para pecar? No, ya hemos sido muy enfáticos en esto y Dios nos libre, no es con ese propósito, no tenemos licencia para pecar, pero esta es nuestra bendita seguridad,
La sangre de Jesucristo. Esto es nuestra esperanza, este es nuestro gozo, ¿sí? Y no solo la sangre de Jesús, dice aquí, sino por medio de la palabra. Rápido, y ya por último vamos a Romanos 8, que dice, la palabra de Dios dice así: no hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no escuches al adversario, no escuches al adversario, no escuches sus acusaciones. Muchas veces va a usar verdades para acusarte, pero hay otra verdad más poderosa, que Cristo te ha limpiado de todo pecado. Y necesitamos vencerlo con la sangre de Jesucristo y con la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Nos vemos en 8 días, primero Dios. Dios les bendiga.